Vi al chimpancé por primera vez cuando volvía después de cortar la leña del domingo. Estoy jubilado, mi mujer ya tampoco trabaja. Vivimos solos en una casa junto al bosque en el norte de California, donde nieva en esta época del año. Rara vez he salido del estado. Nunca he viajado fuera de Estados Unidos. No obstante, ya había visto fotos de chimpancés y no entendía cómo podía haber entrado uno en nuestra zona, mucho menos en nuestra casa. Tanto mi cónyuge como yo hemos tenido bastantes trabajos en los últimos años, muchos muy bien pagados. Ella y yo compartimos la tendencia a no gastar más de lo estrictamente necesario, o casi. Eso, junto con la riquísima herencia de su padre, nos ayudó desde el principio a conseguir las cosas que necesitábamos y a tener dinero suficiente para formar una familia en la jubilación anticipada. No es un objetivo realista para la mayoría, especialmente en California, mas nos las arreglamos y aquí estamos. Ninguno de los dos queremos ser ricos y preferimos los bosques y las montañas de aquí arriba a las casas más caras de la ciudad. Además, el impuesto de bienes inmuebles aquí es demasiado alto para algo grande. Nuestra casa está a unos kilómetros de la ciudad y la gasolinera más cercana. Además, no estamos cerca de ningún pariente. Crecimos en Sacramento. Con todo, a ninguno de los dos nos gustaba el calor. Así que al final conseguí una casa en el norte y finalmente nos mudamos después de jubilarnos hace un año. Aquí es donde planeamos tener 2 hijos en el futuro. Aunque no hubiera parecido posible llegar a este punto, mi señora ha tenido más éxito económico que yo y de alguna manera ha hecho realidad este sueño de enamorados. Ahora pasamos los días laborales criando a nuestro primer hijo. Ella ha empezado a escribir libros y yo me he aficionado al tiro. Había terminado de cortar la leña y me aseguré de ponerla en una pila ordenada, porque siempre me gusta estar ordenado en el granero. Los domingos intento descansar, así que volví a casa para pasar la tarde con mi mujer. De todos modos, rara vez iba a la ciudad y prefiero su compañía a la de un bar. Fue entonces cuando todo ocurrió. Estaba sentado en la cuna de nuestra habitación cuando abrí la puerta. Era de tamaño pequeño, claramente una cría. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero por un momento me asusté. Estaba en medio de la cuna, con la cara hacia mí, esperando ansiosamente que le prestara atención. No se movía mucho, aunque respiraba y tenía una mano agarrada a los barrotes, como si estuviera a punto de salir. La forma en que me miró y sonrió con sus grandes ojos no es algo para lo que estuviera preparado. No grité, no me moví, no quería apartar los ojos de aquella cosa. Un disparo de terror recorrió mi sangre, primario y frío. Me giré, observando atentamente a la cría de chimpancé. Finalmente, llamé a gritos a mi pareja. No obtuve respuesta. Esperé y seguí llamando. Al cabo de un momento, oí pasos que venían hacia mí. Me sentí aliviado, aún asustado y un poco confuso sobre por qué había un chimpancé en la cuna de mi hijo. Estaba en nuestra habitación. Una sorprendente mezcla de emociones fluyó por su rostro. Mi mujer suele ser buena ocultando lo que siente cuando quiere, pero por supuesto, esto la pilló desprevenida. Capté sorpresa y preocupación, lo que consideré emociones racionales. Casi dudé de ver un destello de culpa ahí dentro. Casi. Se apresuró a acercarse a la cuna antes de que pudiera detenerla, cuando la alcancé. Ya había tomado en manos a aquello. Me quedé helado al alargar la mano y ver lo que sostenía. En los brazos de mi mujer estaba nuestro hijo, que no parecía disgustado en absoluto. Empezó a arrullarle y a darle saltitos mientras de vez en cuando me miraba fijamente y le hacía muecas al bebé.
Suele actuar así cuando me descuido en algún detalle del cuidado de este, aunque no lo hace con mala intención. Sabía que en un momento me reprendería por haber cometido algún pequeño error o por no haberme dado cuenta de algo. Yo todavía no podía reponerme de lo que había visto. Después de hacer botar el lactante unas cuantas veces más, hizo una pausa. ¿Te pasa algo? Parece que has visto un fantasma. La miré fijamente. Luego negué con la cabeza y le dije que no era nada. Estaba seguro de haber visto un animal y no a nuestro pequeño en aquella cama. Con todo, allí estaba, y no había ningún primate a la vista. Revisé toda la habitación y miré la cuna un poco más tarde. No encontré nada fuera de lo normal. El siguiente incidente ocurrió en la iglesia la semana siguiente. Mi esposa y yo no somos cristianos devotos, y no siempre nos comprometemos a ir a una capilla en concreto. No obstante, intentamos ir juntos a alguna iglesia cada pocos domingos y de vez en cuando conocemos a gente nueva. Había pensado bastante en lo que había visto la semana anterior. No se lo había contado a ella, pero quería consultar con un sacerdote u otra autoridad religiosa sobre lo que había visto. No quería ir al médico por el tiempo de viaje, así que la ayuda divina fue mi solución. Fue cuando estábamos a punto de entrar a la capilla cuando mi mujer se dio la vuelta de repente y empezó a consolar al bebé. A ella siempre le gusta tomarlo en brazos en lugar de utilizar un fular en la iglesia. Juega con él lo suficiente como para que esto fuera normal. Pero mientras ocultaba al bebé de mi vista, vi un destello de algo. Cabello negro. Mi hijo tiene ahora el pelo corto y rubio. No obstante, con el tiempo se volverá castaño oscuro como el de sus padres. Lo que vi cuando se giró fue un pelo negro, largo y liso, que se agitó con el rápido movimiento. Era el pelo del bebé. No reaccioné tan rápido como me hubiera gustado, pero cuando pude mirar al niño en brazos de mi mujer, era él, tan adorable como siempre. Me dirigió una mirada de lo más dulce. No tenía el pelo negro, no pasaba nada, y mi mujer no parecía perturbada en lo más mínimo. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, pero seguía decidido a hablar con un cura después de la reunión. Nunca llegué a hacerlo. Mi cónyuge se aseguró de que volviéramos corriendo a casa lo antes posible. Me aguanté. No sospeché que mi mujer intentaba interferir en mis planes. Tal vez fuera mi imaginación. Después de todo, ella no había recogido nada. El cervatillo fue lo que me hizo dudar de que fuera solo yo. Habían pasado otras 2 semanas y el bebé estaba empezando a gatear. A mi mujer le hacía mucha ilusión y le animaba regularmente a que la persiguiera por la casa o que saliera con ella a sentir la naturaleza. Yo estaba dentro, leyendo lo que ella había añadido a su última novela en curso. Mi esposa vino y me pidió que me turnara con el bebé mientras ella terminaba la obra. Ya estaba bastante bien. Aún así, acepté y salí. Había nevado antes, pero solo lo suficiente para cubrir el suelo con una fina capa de blanco, y el aire era agradablemente frío. El único problema era que no encontraba al bebé. No sé en qué había estado pensando mi mujer al no entregármelo y dejarlo fuera, pero mi pareja pierde a veces el control de su TDAH y suele dejar cosas que tenía en la mano en lugares aleatorios. Llegué a la conclusión de que debía de haber dejado al bebé en sus prisas por poner por escrito sus pensamientos. Eso no era una excusa y decidí que hablaría con ella cuando encontrara a mi hijo y volviéramos a entrar. Pero primero tenía que encontrarlo. Estaba seguro de que no podía haber gateado mucho, ni habría querido hacerlo con la nieve tan fría y fina que había. El caso es que, a primera vista, no había marcas en la nieve, nada que indicara dónde había ido el menor,
y supuse que lo había dejado cerca de la puerta. A segunda vista, había marcas. Estaba claro que lo había dejado a unos metros de la puerta y que había gateado un poco. Lo que no estaba claro era por qué había huellas de ciervo que se alejaban del lugar. Unas pequeñas huellas. Me apresuré hacia donde conducía el rastro, detrás del granero. Di una vuelta y encontré la pila de leña, con las marcas que la rodeaban. Me asomé, esperando encontrar un cervatillo cualquiera, temiendo algo peor. Y sí que era algo peor. Mi hijo estaba tumbado en la nieve, en el lugar al que conducían las huellas de ciervo, conmocionado por el frío. El camino de pisadas llegaban hasta él, después de que parecieran haber caminado un poco. Estaba sentado donde terminaban. Inmediatamente lo levanté y lo llevé dentro. Mi cónyuge levantó la vista de su escritura y vio al instante que algo iba mal. Su primer instinto fue asegurarse de que el neonato estuviera bien, después de abrigarlo y arroparlo. Luego, se volvió hacia mí, dispuesta a soltarme un sermón sobre el comportamiento paternal. Salí por la puerta, sabiendo que ella me seguiría. Enojada, asomó la cabeza. Estaba a punto de decir mi nombre por completo de la forma más intimidatoria posible cuando vio las huellas. Le expliqué lo que había visto sin saber qué esperar. Me tomó por sorpresa que se riera. Le pareció increíble que yo consiguiera que un ciervo cargara a nuestro hijo y lo trasladara sin darse cuenta ni ver al animal. No se dio ante ningún intento por mi parte de hacerle ver que eso no se parecía en nada a lo que había ocurrido en realidad. Me quedé trastornado y por primera vez en nuestra relación empecé a sospechar que mi mujer me ocultaba algo. Siempre he confiado en mi mujer. Hemos sido honestos y directos desde que nos conocimos. Nunca he tenido motivos para sospechar que ocurriera algo que yo no pudiera ver. Los problemas no siempre se resolvían por sí solos, mas los habíamos afrontado juntos a lo largo de nuestro matrimonio, y nada había estado tan cerca de quebrantar nuestra confianza mutua. Eso hacía que esta situación fuera aún más preocupante. Tenía mucho tiempo libre y estaba decidido a llegar al fondo de la cuestión. Durante los meses siguientes, de vez en cuando había indicios de algo extraño. Pelos de gato en la cama, bolitas de conejo en el suelo del baño, cosas que yo notaba, pero que nunca me explicaba. Las limpiaba antes de que mi mujer pudiera verlas. Ocultarle cosas no me gustaba, pero tenía que asegurarme. Vigilaba con frecuencia al bebé, aunque nunca vi nada fuera de lo normal. Con el tiempo, nuestro niño empezó a decir palabras. Hacía un rato que no se producía ningún incidente, y a estas alturas, comprobar si había alguno ya era una costumbre. Estaba bajando la guardia. De nuevo empecé a dudar de si pasaba algo. Pero fue entonces cuando lo oí. Mi mujer estaba con el bebé en su despacho. Yo estaba fregando los platos después de cenar y oí un rugido procedente de la otra habitación. Sonaba como el rugido agudo de alguna bestia. Sinceramente no tenía ni idea de a qué animal le pertenecía. Había oído rugir a osos pardos y pumas, pero esto no se parecía en nada a ninguno de ellos. No pude oír ningún sonido de mi esposa. Me apresuré a ir a la habitación, pero me aseguré de hacer el menor ruido posible. Abrí la puerta y vi a mi mujer inclinada detrás del escritorio, preocupada por algo que no podía ver. Pude ver la trompa del elefante revoloteando por encima del escritorio, buscando algo a lo que agarrarse. El escritorio es bastante alto, así que no podía ver nada de lo que pasaba detrás, aunque estaba claro que había un animal grande allí. También observé que mi mujer se estaba ocupando de él.
jadeó en silencio al verme entrar mientras se levantaba y se giraba para mirarme. No llevaba al bebé en brazos. «¿Sabes que no me gusta que me sorprendas cuando estoy escribiendo?», se interrumpió cuando corrí hacia el escritorio y miré. En el suelo estaba nuestro hijo, con los pañales abiertos y muy desordenado. «¿Escribiendo?», pregunté, mirándola inquisitivamente. «Eso y otra cosa que nunca pareces lo bastante valiente como para hacer», bromeó mientras se arrodillaba y seguía cambiando los pañales. Me sentí un poco tonto mirando por encima del escritorio. Ya estaba harto de que los dos fingiéramos que no pasaba nada. «¿Qué fue ese sonido que oí?». Ella no levantó la vista. «Deben de haber sido las tuberías. ¿Has comprobado si algo va mal?». Al haber participado en el diseño de la casa, sabía a ciencia cierta que no había nada en esa zona que pudiera producir algo parecido a ese sonido. Sabía que mi pareja me estaba mintiendo. Lo dejé por esa vez. No podía asimilar el hecho de que ella me estuviera ocultando cosas y el que, momentos antes, hubiera habido un bebé elefante en la casa. No podía procesarlo, pero seguía apartando las dudas y la idea de que todo estaba en mi cabeza. No quería aceptar que me estaba volviendo loco. Esto era real, mas no podía creer lo que estaba pasando. Dando un paso atrás, las posibilidades eran absurdas. ¿Animales de otros continentes apareciendo de repente en mi casa? ¿Que mi primogénito se convirtiera en esos animales? No podía contárselo a nadie sin parecer un desquiciado, ni siquiera a los curas. Durante un tiempo fingí no notar los cambios. Vi que empezaban a aparecer marcas de garras en los barrotes de la cuna, que de vez en cuando se desprendían plumas o pelo de las sábanas. Aparenté no darme cuenta y mi esposa se aseguró de limpiarlo. Ella también lo sabía. Seguía teniendo la sensación de que ella sabía un poco más que yo y había perdido suficiente confianza como para no querer sacar el tema. Además, no era un gran obstáculo en nuestro día a día y rara vez ocurría. Intenté ignorarlo. No obstante, no pude. Cada vez que oía ruidos procedentes de otra habitación, sentía miedo por mi bebé, porque algo iba mal y no tenía idea de lo que era y ni de cómo probarlo. Cada vez que veía una de las pistas antes de que desaparecieran, me invadía un profundo terror. Mi imaginación creaba todo tipo de escenas horribles en las que veía cómo se dejaban esas pistas, justo antes de que mi esposa las ocultara. El colmo fue cuando el oso destrozó nuestra cocina. Los osos pardos son bastante comunes donde vivimos, aunque yo no había visto ninguno acercarse a nuestra casa, mucho menos dentro de ella. La puerta colgaba entreabierta, básicamente astillas, junto con todos los armarios que contenían comida en nuestra cocina. Cabía la posibilidad de que fuera un oso normal, a diferencia del resto del tiempo. ¿Qué demonios está pasando aquí? No estaba seguro de cómo actuar, pero por seguridad agarré mi Remington 870, ignorando lo mucho que me temblaban las manos. Al salir pude ver claras huellas de oso hacia el granero. Era uno pequeño. No sabía qué hacer. Al dar unos pasos vi que la puerta estaba abierta. Con cuidado me moví alrededor, manteniendo la distancia con la puerta que estaba ominosamente agrietada, apenas dejando entrar la luz en el oscuro interior. Por un momento dudé, temeroso de lo que vería dentro. Con temor abrí la puerta de una patada y corrí hacia el interruptor de la luz. Las luces se encendieron, mostrando bien la habitación y sin revelar nada. Acabé entrando despacio, todavía armado. El cuerpo me temblaba más que nunca. Tras un momento de tensa búsqueda, encontré un osesno,
acurrucado en la parte trasera. Parecía asustado. Mi primer pensamiento de precaución fue que no sabía dónde estaba la madre osa. El segundo fue que esa cría podía ser mi hijo. El tercer pensamiento fue interrumpido por la madre osa que se abalanzó sobre mí. Mi pistola salió despedida de mis manos y se deslizó por el suelo fuera de mi alcance. Corrí hacia ella, pero me vi atrapado en un instante. Intenté girarme para quitármela de encima, lanzando un grito de esfuerzo y horror que sabía que sería el último. Mis esfuerzos fueron inútiles y acabé por no hacer nada. Igual que el oso. Un animal así me habría matado en un instante si hubiera visto a su osesno amenazado. Debería haberme mutilado en lugar de inmovilizarme, pero el oso simplemente pasó a mi lado y se tumbó justo encima del arma. Me hice el muerto, intentando quedarme quieto a pesar del miedo que sentía. No había nada más que hacer. Me limité a esperar. No me calmé, mas me obligué a no moverme. Al final, la osa volvió al rincón con su osesno. Pero no había uno. En su lugar, mi hijo se sentó en el rincón donde había estado el pequeño mamífero. Empezó a llorar mientras la madre osa lo cogía con la ropa entre los dientes y empezaba a llevárselo fuera. No pude soportarlo. El sonido del llanto de mi hijo golpeó algo en mí. No pensé en morir. Me apresuré a tomar la pistola y la alcé hacia el oso. Solo mi conspiración de los últimos meses me hizo dudar. Mi vacilación me salvó de disparar a mi mujer. Allí estaba ella, con mi hijo entre los dientes, de pie en la esquina del granero. Mi amada y mi pequeño. No podía procesar lo que estaba pasando. Ni siquiera oí la pistola caer al suelo cuando la dejé caer. No había nada que decir. Salimos juntos, volvimos al salón, nos sentamos en el sofá frente al televisor y pusimos el bebé entre los dos. Intentó agarrarme la mano varias veces, pero yo no lo acepté. Su tacto parecía viscoso, sucio. No literalmente, aunque no podía tocar lo que creía que era mi mujer. El bebé cambió. Y yo lo estaba esperando. No era humano, sino un infante pálido y delgado como un hueso, con el pelo largo y grasiento y la piel aceitosa, además de una cola sin pelo. Me miraba fijamente con la boca abierta y sus ojos negros parecían atravesarme el alma. Desvié la mirada hacia mi mujer. Después de mirarnos en silencio durante un rato, le dije: ¿Dónde está? Pregunté temiendo la respuesta. Soy tu mujer, tonto. Me quedé mirándola sin comprender y volví a hacerle la pregunta. Ella sacudió la cabeza y siguió asegurándome que era mi pareja. Repetí la pregunta con una ligera exasperación. ¿Dónde está mi hijo? De nuevo, se limitó a decirme que el niño que estaba sentado entre nosotros era nuestro. No me lo creía, y por la expresión de su cara me di cuenta de que lo sabía. Había dolor allí, dolor y pesar. Lo único que no esperaba ver era alivio. ¿Qué está pasando? Apenas pude pronunciar las palabras. Ella me dirigió una mirada comprensiva, intentando una vez más, sin éxito, agarrarme de la mano. A ver, ¿por cuánto tiempo? Respiró hondo. Segundo curso. La miré fijamente. Era la primera vez que nos veíamos luego de todo aquello. Claramente se dio cuenta de que no iba a decir nada, así que continuó.
Había sido una cambiapieles toda su vida. No había muchos detalles sobre su infancia, pero dijo que una vez que aprendió inglés, se unió a la escuela bajo la identidad de una niña muerta que encontró en el bosque. Nunca le molestaron las nieves frías. Pronto encontró su lugar en una nueva familia y solo se quitaba la piel cuando le resultaba demasiado incómodo al cabo de unas semanas. Siempre le gustó el bosque porque podía vagar libremente sin piel, más que por las razones que ya me había contado. Cuando nos conocimos en la universidad, se había enamorado de mí. A veces olvidaba de que era una cambiapieles. Casi podía fingir que era humana, hasta que empezaban los picores y tenía que dejar de llevar la piel. Sus emociones eran las mismas, y había realizado sus trabajos con éxito, gracias a que a veces alteraba su forma para conseguir lo que necesitábamos para vivir en la casa de nuestros sueños. Algunas cosas eran ilegales, pero gracias al cambio de piel, no se sospechaba lo más mínimo de ella. Ella no sabía que nuestros hijos también serían cambiapieles. No obstante, una vez que él nació, tuvo que darle la de un pariente. No dio más detalles, pero de algún modo supe que otro niño había sido asesinado. Ella seguía compartiendo nuestro sueño de vivir aquí, con nuestros futuros hijos, pero al final dejé de escucharla. Sabía que me quería, pero esto era una traición. Ella lo había hecho todo para alcanzar nuestro sueño y nunca había dejado de quererme, y yo tampoco había dejado de hacerlo. No sabía qué pensar del crimen. El hecho de que mi cónyuge fuera una cambiapieles nunca pareció encajar en mi cabeza. Al final se detuvo. Me di cuenta de que estaba llorando cuando me dijo que me quería, al igual que a nuestro hijo. Me di cuenta de que estaba siendo sincera cuando dijo que aún quería compartir nuestro sueño. Si hubiera sido un buen hombre, le habría dejado quedarse. Amaba a esa mujer. Me casé con ella por amor. Viví y me jubilé con ella, y seguía siendo la mujer que amaba. Pero no sé si me entienden, pero a la vez no lo era. Me rompió el corazón. Apenas recuerdo haberla echado de casa. Lloraba mientras se llevaba a nuestro hijo. Probablemente yo también lloré. Volvió a romperse mi corazón cuando se quitó la piel, convirtiéndose en una imagen especular del aspecto que tenía ahora mi hijo, solo que medía 2,5 metros y seguía siendo delgada como un hueso. Me devolvió la mirada y deseé poder ver alguna emoción en ese rostro horrible que me miraba fijamente, marcando una cicatriz en mi mente mientras se alejaba hacia el bosque. Aquella noche no dormí. Las persianas no estaban cerradas y las luces de nuestra habitación seguían encendidas. La vi agacharse y asomarse por la ventana, con su cara de demonio sonriéndome bajo aquellos ojos muertos, golpeando el cristal. No me moví. Debía de tener algo en la cara, porque ella retrocedió dando tumbos y se alejó mientras yo le observaba la espalda. Todavía me desvelo algunas noches. A veces recibo cartas sobre cómo le va a nuestro hijo en la escuela o galletas horneadas con una breve nota en la puerta de mi casa. En ocasiones, cuando salgo a cortar la leña de los domingos, veo una figura alta y delgada en el bosque. En momentos pienso que no es mi imaginación. Hay noches que me siento solo en la cama, en otras que no lo estoy. A veces no me importa. Y recuerden que